Entre todos los monstruos marinos jamás concebidos por la imaginación humana, pocos provocan el mismo asombro y pavor que el kraken, una bestia enorme que acechaba las pesadillas de los marineros. Durante mucho tiempo, se creyó que representaba un grave peligro para los barcos en el mar. Algunos naturalistas del pasado, como el malacólogo Dennis Montfort, incluso culparon al kraken de grandes desastres navales, incluida la supuesta destrucción de 10 buques de guerra británicos en 1782. Basado en antiguos avistamientos y representaciones, el kraken ha sido típicamente imaginado como un cefalópodo gigantesco, ya sea un pulpo o un calamar, aunque los relatos sobre su tamaño variaban enormemente. Algunos afirmaban que medía hasta 60 metros 200 pies, mientras que otros creían que abarcaba millas. Aunque la ciencia moderna nos asegura que tales monstruos no recorren los océanos, existe la esperanza de que la leyenda tenga raíces en criaturas reales, a saber, calamares gigantes y colosales, y quizás el pulpo gigante del Pacífico, cuyo tamaño descomunal probablemente alimentó la imaginación de los marineros. Y no es difícil ver por qué. Estos cefalópodos reales se cuentan entre los invertebrados más grandes de la Tierra, con los calamares gigantes ostentando récords de longitud y los calamares colosales de peso absoluto. Sus formas inmensas y sobrecogedoras les han ganado un lugar como lo más cercano que tenemos a kraken reales, alimentando a menudo la talasofobia, el miedo al mar profundo. Sin embargo, una vez, en el pasado distante de la Tierra, los cefalópodos eran aún más grandes y desempeñaban roles mucho más dominantes en los ecosistemas marinos, a veces reinando como los depredadores principales de su tiempo. La saga de estos kraken prehistóricos es ciertamente antigua, ya que los cefalópodos son uno de los grupos animales más antiguos que aún sobreviven en el planeta, remontando su origen a aproximadamente 500 millones de años atrás, en el período cámbrico, mucho antes de la aparición de tiburones, mamíferos, reptiles o incluso insectos. Los científicos creen que evolucionaron a partir de moluscos similares a los monoplacóforos y su salto evolutivo vino en forma de tentáculos y brazos con ventosas, lo que les permitió manipular su entorno de maneras novedosas. Hasta la fecha, hemos identificado más de 30 géneros de esta era. Aunque ninguno alcanzó tamaños enormes, fueron notablemente exitosos, lo que llevó a una rápida diversificación durante el Ordovícico, y eventualmente produjo al primer kraken prehistórico verdadero del mundo, el Endoceratidae. Esta familia de nautiloideos gigantes de concha recta se extendió por todo el mundo, prosperando especialmente en los mares ecuatoriales poco profundos del Ordovícico. Con sus formidables tentáculos, crecieron en tamaño, convirtiéndose no solo en cefalópodos gigantes, sino en los animales más grandes vivos en ese momento. Entre ellos, cameroceras y endoceras se destacaron, representando más de 50 especies conocidas. Estos dos géneros coexistieron en los mismos hábitats y eran sorprendentemente similares, con la principal diferencia siendo la concha más texturizada de endoceras, una distinción sutil que ha causado mucho debate en la clasificación de fósiles, especialmente al tratar con los especímenes más grandes jamás encontrados. Como resultado, los paleontólogos siguen sin estar seguros de cuál género realmente ostentó la corona del tamaño, pero las estimaciones actuales sitúan su longitud máxima en la adultez en unos impresionantes 9,14 metros o 30 pies. También hay relatos que sugieren que el Endoceras giganteum, una especie excepcionalmente grande dentro del género Endoceras, pudo haber crecido incluso más allá de las estimaciones habituales, aunque esto aún no ha sido verificado. Vale la pena señalar que las estimaciones de tamaño que tenemos solo tienen en cuenta la concha. Si incluimos la parte del cuerpo que se extendía más allá de ella, su longitud total podría haber sido aproximadamente un 16% mayor. Sin embargo, dado que los tejidos blandos rara vez se fosilizan, determinar su longitud corporal completa real sigue siendo un desafío. Aún así, la concha por sí sola ya colocaba a estas criaturas en la misma categoría de longitud que el calamar colosal actual. Lo aún más asombroso es que, si se quitan los tentáculos de un calamar gigante, que constituyen una gran parte de su longitud total, los enormes endoceras y cameroceras terminan siendo aproximadamente el doble de largos. Y debido a que estos gigantes prehistóricos tenían conchas de carbonato de calcio,
no solo eran más largos, sino también dramáticamente más pesados. Los individuos más grandes probablemente pesaban hasta 1 tonelada, mientras que los calamares gigantes modernos alcanzan un máximo de alrededor de 0,3 toneladas, y los calamares colosales unas 0,5 toneladas. Gracias a su tamaño descomunal, los cefalópodos antiguos, especialmente los endocéridos, permanecieron sin rival como depredadores ápice en sus dominios marinos. Solo unas pocas otras criaturas, como ciertos escorpiones marinos gigantes y el extraño artrópodo Aegirocasis, se acercaban en tamaño, pero ninguna representaba una amenaza real para los endocéridos completamente desarrollados. De hecho, es probable que estos depredadores masivos cazaran a sus presas mediante emboscadas. Debido a sus conchas voluminosas, que limitaban su agilidad, se cree que acechaban inmóviles en el lecho marino, esperando que víctimas desprevenidas se acercaran antes de lanzarse con poderosos brazos y arrastrar a su presa hacia un pico que aguardaba. Aunque nunca se ha encontrado un pico fosilizado completo, los científicos deducen que, al igual que los cefalópodos modernos, los endocéridos probablemente tenían mandíbulas quitinosas resistentes rodeadas de músculos fuertes, lo que les permitía dar una mordida formidable. Con estas herramientas, probablemente se alimentaban de una amplia variedad de criaturas, desde artrópodos y moluscos hasta peces e incluso otros cefalópodos. Entre todas sus posibles presas, los trilobites fueron probablemente un objetivo principal. Tenían el tamaño adecuado, vivían en el lecho marino y estaban entre los organismos más comunes en los mares del Ordovícico. Además de sus tácticas de emboscada, endoceras y cameroceras eran sorprendentemente rápidos a pesar de su estructura torpe. Al igual que los calamares modernos, usaban grandes embudos en forma de sifón para expulsar agua a alta velocidad, lo que les daba una forma de propulsión a chorro natural, otra ventaja más en su impresionante arsenal de caza. Pero a pesar de su reinado, su dominio no fue eterno. Hace aproximadamente 455 millones de años, el mundo se sumió en uno de los primeros grandes eventos de extinción de la Tierra, la extinción masiva del Ordovícico tardío. Este episodio catastrófico, probablemente desencadenado por una intensa glaciación que provocó fuertes descensos en los niveles del mar y grandes cambios de temperatura, acabó con toda la familia Endoceratidae y asestó un golpe severo a la diversidad general de los cefalópodos. En las secuelas, los cefalópodos entraron en una era prolongada de tamaños corporales reducidos que duraría más de 200 millones de años, abarcando los períodos silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Durante esta llamada pausa en su dominio, los cefalópodos perdieron gradualmente su lugar como gigantes del océano, cediendo el paso a los euriptéridos colosales, tiburones y varios peces no pertenecientes a los tiburones. Aunque fue, en muchos sentidos, una era sin krakens, este período fue aún fundamental para la evolución de los cefalópodos, ofreciendo una asombrosa variedad de formas con conchas extrañas, casi alienígenas, que solo parecían volverse más extravagantes con el tiempo. Surgieron nuevas líneas evolutivas, como los Pseudorthocerata durante el Silúrico, y los ahora famosos Ammonites y Belemnoides en el Devónico. Aún más crucial, durante esta figurada edad oscura, ciertos grupos de cefalópodos desarrollaron una adaptación increíblemente útil: la bolsa de tinta, apareciendo por primera vez en el Carbonífero. Este mecanismo de defensa ha perdurado a lo largo de las eras, permitiendo a los cefalópodos modernos desorientar a los depredadores con nubes de tinta. A pesar de que ninguna de las especies de este largo período igualó las proporciones colosales de sus ancestros del Ordovícico, algunas aún alcanzaron tamaños impresionantes, mini krakens, en su propio derecho, que se extendían varios metros o pies de largo. Entre todos los géneros conocidos de estos 4 períodos, quizá el más grande confirmado fue Rayonoceras, un tipo de pseudo-ortocerátido que recorría los mares del Carbonífero hace aproximadamente 325 millones de años. Al igual que los antiguos endocéridos, Rayonoceras poseía una concha larga y recta que envolvía gran parte de su cuerpo, pero no estaba estrechamente relacionado con ellos. En cambio, se distinguía por su sifúnculo grande, central o ligeramente descentrado. La evidencia fósil muestra que Rayonoceras saras prosperaba en aguas ecuatoriales, habitando tanto el inmenso superocéano Pantalasa
como el más pequeño océano Tetis. Prefiriendo hábitats cálidos y poco profundos, algunos individuos crecían hasta 8 pies o 2,4 metros de longitud, y eso solo teniendo en cuenta la concha, no las partes blandas del cuerpo. Incluso según los estándares actuales, es un cefalópodo considerable. Sin embargo, los paleontólogos dudan que Rayonoceras ocupara la cima de la cadena alimenticia. Probablemente se comportaba de manera muy similar a los calamares modernos, depredando peces pequeños y artrópodos, todo mientras evitaba a un nuevo depredador en ascenso. Los Eugeniodontidae, un grupo de peces similares a tiburones conocidos por sus mandíbulas cortantes y extrañas, perfectamente evolucionadas para desgarrar presas de cuerpo blando. Más allá de Rayonoceras, la historia de los cefalópodos permaneció bastante discreta hasta la llegada de la era mesozoica, cuando protagonizaron un regreso extraordinario. Quizás este resurgimiento fue provocado por la extinción masiva del Pérmico, un evento tan severo que reinició efectivamente los ecosistemas de los océanos prehistóricos. Con el amanecer del Triásico, los amonites cobraron protagonismo, volviéndose extraordinariamente abundantes y diversos. Entre las muchas familias que surgieron, los Cladoceratidae fueron especialmente notables, mostrando una asombrosa variedad de tamaños, con algunos luciendo conchas de hasta 1,7 metros o 5,6 pies de diámetro. Para ponerlo en contexto, el Nautilus moderno, el cefalópodo con concha más grande que vive hoy, solo alcanza aproximadamente una séptima parte de ese diámetro. Este formidable tamaño de concha probablemente ofrecía a los Cladoceratidae una excelente protección frente a amenazas externas y les permitía prosperar en los mares triásicos de todo el mundo. Sin embargo, a pesar de sus impresionantes dimensiones, estas criaturas no eran depredadores feroces. La mayoría de las evidencias sugieren que se alimentaban de animales pequeños y de movimiento lento, como crustáceos, plancton y ostrácodos, así como de material vegetal, dejando la tarea de cazar presas más grandes a los verdaderos titanes marinos de la época, los colosales ictiosaurios, quienes indiscutiblemente reinaban como los gobernantes absolutos de las aguas del Triásico. Pero al final, fueron los amonites y los cefalópodos en general quienes tuvieron la última risa. A medida que se desarrollaba la era mesozoica, estas criaturas continuaron creciendo en tamaño, mientras que los poderosos ictiosaurios disminuían gradualmente solo para ser reemplazados por otros aterradores depredadores marinos. Para cuando llegó el período Jurásico, los amonites habían superado a sus predecesores del Triásico en múltiples aspectos. Un ejemplo destacado fue la familia Lithoceratidae, un linaje de amonoides que se convirtió en el grupo de cefalópodos más pesados jamás conocido. Un espécimen particularmente llamativo, la concha de Lithoceras tajaroense, descubierta en Nueva Zelanda, medía aproximadamente 1,42 metros o 4,7 pies de diámetro. Aunque esto no era tan largo como las conchas más grandes de Cladoceratidae, los paleontólogos observaron que la concha de Lithoceras era más densa y de construcción más sólida, lo que resultaba en un peso estimado de 1.200 kilogramos o 2.600 libras, aproximadamente 1,3 toneladas. Eso la hacía incluso más pesada que los enormes endocéridos de antaño. Curiosamente, a pesar de esta estructura pesada, los investigadores creen que Lithoceras era probablemente mucho más rápido a juzgar por la forma aerodinámica de su concha y pudo haber sido un depredador activo. Desafortunadamente, mucho sobre esta especie sigue siendo un misterio, ya que prefería el océano profundo, dejando un registro fósil escaso. Pero los cefalópodos del Jurásico no solo aumentaron de peso, también se alargaron en longitud. Un ejemplo destacado fue Megateuthis, un belemnita que prosperó a lo largo de las costas de lo que hoy son Europa y Asia durante el Jurásico temprano a medio, compartiendo muchos rasgos con los calamares actuales y perteneciendo a la misma subclase. Megateuthis se diferenciaba por carecer de tentáculos y presentar un cono esquelético interno. Aunque no igualaba el tamaño absoluto de los calamares gigantes o colosales modernos, esta antigua criatura aún alcanzaba longitudes impresionantes, con los especímenes más grandes midiendo alrededor de 3,11 metros o 10,2 pies, lo que le valió el título del belemnita más grande jamás descubierto.
si estuviera vivo hoy, ocuparía el cuarto lugar entre los cefalópodos más largos del planeta. Aunque Megateuthis puede que no haya sido el depredador más corpulento, seguía siendo una criatura con la que no querrías cruzarte. Al igual que ciertos calamares modernos, sus brazos estaban alineados con hasta 800 ganchos afilados como cuchillas perfectos para apuñalar o sujetar a sus presas, que probablemente incluían peces y pequeños mamíferos marinos. Súmale a eso su pico duro y afilado, capaz de dar mordidas dolorosas, y tenías un cazador formidable con forma de calamar. Sin embargo, ni siquiera Megateuthis representó el punto máximo del tamaño cefalopódico, ni fue el combustible definitivo para la talasofobia. Eso llegaría más tarde, durante el Cretácico. De hecho, las etapas finales de este período vieron una explosión de cefalópodos enormes, similares al kraken, con no solo uno sino varios gigantes coexistiendo al mismo tiempo. Un mar en particular, el Mar Interior Occidental, Western Interior Seaway, fue hogar de 3 de estas bestias colosales: Tusoteuthis, Enchoteuthis y Parapusosia. Los dos primeros, Tusoteuthis y Enchoteuthis, se mencionan a menudo juntos, ya que eran sorprendentemente similares en apariencia y ambos pertenecían a la subfamilia Enchoteuthinae. A diferencia de muchos cefalópodos anteriores, estas criaturas carecían de conchas, lo que llevó a comparaciones históricas con los calamares modernos. Durante mucho tiempo, los paleontólogos debatieron si eran calamares vampiros enormes o parientes primitivos de los calamares gigantes, lo que llevó a reconstrucciones muy dispares. Algunos estimaron que estos gigantes del Cretácico podían alcanzar hasta 11 metros o 35 pies de longitud. Según investigaciones recientes, ahora se cree que Tusoteuthis y Enchoteuthis estaban más estrechamente relacionadas con los pulpos que con los calamares, y probablemente se parecían a enormes sepias en apariencia, lo que significa que carecían completamente de tentáculos. Con esta reclasificación, los científicos han revisado sus estimaciones de tamaño, sugiriendo que una longitud máxima realista era de alrededor de 3 metros o 10 pies, pero a diferencia de Megateuthis, que tenía un tamaño similar, estos dos gigantes eran visiblemente más corpulentos, con robustos y gruesos mantos comparables en anchura a los de los calamares colosales modernos. Sus mantos también eran aerodinámicos para minimizar la resistencia, y contaban con aletas estabilizadoras o alas a los lados, adaptaciones que probablemente aumentaban tanto su agilidad como su velocidad. Juntas, estas características apuntan a un estilo de vida como depredadores activos y rápidos, que perseguían una amplia gama de presas, incluyendo peces, pequeños reptiles marinos, artrópodos e incluso aves marinas, mientras recorrían tanto zonas costeras poco profundas como aguas profundas en alta mar. Sin embargo, a pesar de su imponente presencia, aún había otro kraken real acechando en los mismos mares, uno que los eclipsaba a todos: Parapusosia, el cefalópodo confirmado más grande de la historia de la Tierra. Este coloso no era un enchoteútido, sino una monite perteneciente a la familia Desmoceratidae, lo que lo convierte en un pariente de los calamares, pulpos, belemnites y sepias. Al igual que Tusoteuthis y Enchoteuthis, Parapusosia habitaba el vasto Mar Interior Occidental, Western Interior Seaway, aunque su distribución se extendía hasta Europa y África. En estas regiones, los individuos adultos alcanzaban tamaños asombrosos, pero fue una concha incompleta encontrada en Alemania la que realmente dejó asombrados a los paleontólogos. Si se reconstruyera por completo, se estima que este espécimen habría tenido un diámetro de concha de aproximadamente 3,5 metros o 11 pies, lo que lo hacía más grande que la longitud corporal total de cualquier enchoteútido. Y aquí es donde la cosa se vuelve aún más asombrosa. Si de alguna manera se pudiera desenrollar su concha espiralada, se cree que Parapusosia habría medido hasta 18 metros o 60 pies de largo, superando con creces la longitud incluso de los calamares gigantes más largos registrados, incluyendo sus tentáculos extendidos. Con este tamaño colosal, Parapusosia era un verdadero peso pesado, con un peso estimado de 1,5 toneladas, y solo su enorme concha representaba casi la mitad de ese peso. Esto convertía a Parapusosia no solo en el cefalópodo más grande en masa, sino también en el invertebrado más pesado
que jamás haya existido un auténtico kraken en todo el sentido de la palabra. Teniendo en cuenta su tamaño extraordinario, los paleontólogos sugieren que Parapusosia pudo haber sido un alimentador oportunista, depredando una amplia variedad de animales como reptiles marinos, peces y otros vertebrados. Sin embargo, algunos investigadores proponen una imagen menos feroz, especulando que pudo haber sido un gigante gentil que se alimentaba de plancton o materia vegetal. El simple hecho de que Parapusosia y los gigantes enchoteútidos coexistieran en el mismo entorno marino es, cuanto menos, extraordinario. Pero el Cretácico tardío no fue solo una edad dorada para los cefalópodos masivos en el mar interior occidental, fue un fenómeno global, con otros puntos clave, notablemente alrededor de Japón, que servían como refugios para estos gigantes oceánicos. Es algo irónico, considerando cómo la cultura pop moderna tan a menudo retrata a Japón como el objetivo de monstruos marinos que emergen de las profundidades. En Japón, los paleontólogos desenterraron dos notables picos de cefalópodos que los dejaron tanto fascinados como desconcertados. Cada uno era más grande que los picos encontrados en los calamares gigantes y colosales actuales, con el espécimen más grande midiendo aproximadamente el doble del tamaño de la boca de cualquier calamar moderno. Estos asombrosos fósiles fueron atribuidos a dos géneros distintos de calamares prehistóricos enormes, que los investigadores nombraron Jaboroteuthis y Yesoteuthis. Entre los dos, Yesoteuthis era ligeramente más grande, aunque ni siquiera este ostentaba el título de campeón. Ese título podría pertenecer a otro pico misterioso hallado en Japón, mucho más grande que los dos primeros. La parte frustrante: los científicos aún no están seguros a qué género pertenece, o si representa un linaje de cefalópodos completamente nuevo, y no se han propuesto estimaciones sólidas sobre el tamaño corporal. Aún así, hay algo seguro: cualquiera que haya sido la criatura que portaba ese enorme pico, sin duda no hacía que esos mares prehistóricos fueran menos peligrosos. Y hablando de cefalópodos enigmáticos, hay una historia especialmente curiosa que vale la pena explorar, aunque nos remonta al período Triásico, hace aproximadamente 215 millones de años. Esta es la historia del llamado Kraken del Triásico. Para ser claros, esta idea es rechazada casi universalmente por la comunidad científica, con solo un paleontólogo respaldándola. El propio investigador que la propuso, según su hipótesis, los restos agrupados de 9 grandes ictiosaurios, descubiertos juntos, no fueron colocados de forma coincidente, sino que fueron obra deliberada de un cefalópodo masivo que los cazó y sepultó en un cementerio submarino. Dado el tamaño de los ictiosaurios, él estimó que este kraken habría necesitado medir alrededor de 30 metros, o 100 pies, de longitud, lo que lo convertiría no solo en el cefalópodo más grande, sino en uno de los animales marinos más largos que jamás haya existido. Sin embargo, había algunos problemas evidentes. No se encontraron restos de cefalópodo en el sitio, y explicaciones alternativas, como que los ictiosaurios murieron por varamientos o fueron depositados juntos por fuerzas ambientales, eran mucho más plausibles. Además, la noción de que incluso un cefalópodo de 100 pies pudiera derribar a uno, y mucho menos a 9 grandes ictiosaurios, parecía extremadamente improbable. Predeciblemente, la teoría fue en gran parte descartada. Sin embargo, el paleontólogo no se dio por vencido. Años después, reavivó el debate al anunciar el descubrimiento de un fósil de cefalópodo en la misma zona, esta vez, un pico. Pero había un inconveniente. Aunque el fósil era genuino, medía solo unos 5 centímetros, aproximadamente el tamaño del pico de un calamar colosal actual. Eso hacía que la afirmación de un cefalópodo del tamaño de un autobús fuera altamente inverosímil, y descartaba efectivamente la idea de que pudiera haber masacrado a 9 enormes ictiosaurios. Aún así, la posibilidad de que un calamar colosal existiera ya en el Triásico es innegablemente intrigante y plantea preguntas tentadoras sobre cuántos krakens prehistóricos más podrían estar aún esperando, ocultos en el registro fósil, a ser descubiertos. Gracias por vernos y hasta la próxima en Mundo Prehistoria.